Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Para mí es de alegría darles la bienvenida al culto que vamos a celebrar el día de hoy domingo en nuestra Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Como todos los domingos, los hacemos con cánticos, alabanzas y recibir la palabra de Dios. Agradeceré abrir sus Biblias en Hechos 2 y voy a leer los versículos del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para despedirme, hermanos, voy a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, vengo ante tu trono de gracia para adorarte, alabarte ante tu presencia, porque tú eres nuestro Padre. Te pido misericordia para todas las personas que están padeciendo del COVID-19 y también de otras enfermedades como con todo tipo de dolencias. Padre, tú que nos has comprado con tu preciosa sangre, nos quites toda enfermedad en nuestros cuerpos y almas, que seamos despojados de todo mal. Padre, con tu inmensa misericordia sigas protegiendo a todos nuestros hermanos y hermanas para que no contraigan nuevas enfermedades ni tampoco mueran por esta pandemia COVID-19. Padre, tú que nos amas y guías y proteges en cada momento nuestras vidas, sigas tú también dirigiendo nuestras vidas. Hemos venido a adorarte, a alabarte y orar para que derrames toda bendición y consolación por todas las familias que han perdido a sus seres queridos en los últimos meses. Dales guías, fortaleza y consolación. También sé tú nuestro Padre, amparo, sé nuestra roca y sé nuestra fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.
Buenos días, hermanos. Estoy contento de poder saludarlos. Hoy es el día de nuestras elecciones presidenciales aquí en nuestro país. Y si usted tiene que cumplir con su responsabilidad cívica, vaya y hágalo en primer lugar orando al Señor. En segundo lugar, procure cumplir con todos los protocolos para que no sea contagiado con el virus, porque la fuerza de contagio en estos días no ha menguado. Y usted no sabe entonces si de repente se va a encontrar o cruzar con un asintomático que puede causarle daño. Vaya confiando en el Señor, vaya orando, pero cumpla con los protocolos y hágalo bien. En segundo lugar, tengo un informe también para los nuevos creyentes. Desde el lunes 19 a las 8 de la noche se estará desarrollando una célula para nuevos creyentes. La intención es enseñarles acerca de los primeros pasos de la vida cristiana. Quien va a estar enseñando esta célula es el hermano Juan Chung, y esperamos que todos los nuevos creyentes, todas las personas que tienen interés en esto, aunque sean ya creyentes con mucho tiempo, pero si usted tiene interés en aprender para poder enseñar a otras personas también, pida el link y con mucho gusto le estaremos dando para que de esa manera usted pueda participar de este cursillo, de esta célula, y aprender especialmente pues la terminología cristiana, que de repente para usted va a ser totalmente nueva. Así que les animo, participen de esta célula que va a ser de mucha bendición para su vida. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ahora continuemos con el culto y prepárese para alabar al Señor y también para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones. Que sufrió, traicionado fue el peso de nuestra maldad, fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya,
Buenos días. Con el favor de Dios vamos a comenzar el tiempo de la predicación, el tiempo del estudio bíblico del día de hoy. Quiero animarle a leer directamente desde su casa, desde donde usted se encuentra, directamente de una Biblia. Así que vamos a comenzar leyendo nuevamente el texto que nuestros hermanos leyeron, pero vamos a leer desde el versículo 41. Hechos capítulo 2, versículos 41 hasta el 47. Mientras está buscando en su Biblia, quiero compartir con usted un par de verdades que digo yo son verdades universales. Bueno, en primer lugar hay cosas que uno no puede escoger. Por ejemplo, la familia no se escoge. Nosotros no pudimos escoger a nuestros padres, no pudimos escoger a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos. La familia no se escoge. Hace poco recordé una frase que me hace pensar que hay cosas que no se pueden escoger, que decía: yo no elegí nacer en el Perú, simplemente Dios me bendijo. Y más allá del patriotismo detrás de esta frase, ciertamente hay cosas que uno no puede escoger. La familia no se escoge, pero la familia espiritual tampoco se escoge. Es Dios quien escoge a las personas y quien las coloca en diferentes iglesias locales. Y es que Dios escoge y planta a una persona en un lugar con un propósito específico. De hecho, si usted ha tomado decisión de salvación, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal durante este tiempo, ya sea de nuestra iglesia local o alguna otra iglesia local, bueno, déjeme decirte, Dios lo ha puesto en esa iglesia porque Dios tiene un propósito no solamente para usted de ser edificado y de crecer espiritualmente, sino para que usted sea de bendición a otras personas en esa iglesia local. Dios escoge y pone a las personas con un propósito. Bueno, otra de las cosas que pienso es una verdad universal y que obviamente ustedes me van a decir, bueno, obviamente José es así, es el hecho de que no nacemos sabiendo cosas. Nosotros vamos aprendiendo a hacer cosas con la experiencia, al enfrentarnos a diferentes circunstancias, a diferentes necesidades, para alcanzar anhelos, vamos aprendiendo cosas. Una de las cosas que no se aprende, por ejemplo, dicen, ¿no? Es que uno no nace sabiendo, es siendo padre, ¿no? Uno no se aprende a ser papá, dicen algunos, pero ciertamente en el proceso de aprendizaje, algo de lo que sí podemos encontrar enseñanza y aprovechar esa enseñanza es del ejemplo. De hecho, si usted se ha casado recientemente, y en nuestra iglesia hay por lo menos una pareja que se acaba de casar hace poco, nuestra primera boda virtual en la iglesia de Salamanca, bueno, las parejas pueden aprender de la palabra de Dios, pero también pueden aprender del ejemplo de otras familias. Pueden aprender el ejemplo de sus propias familias, quizá cosas que replicar o cosas que no hacer, pero pueden aprender del ejemplo de otras familias. Como familia espiritual también podemos aprender del ejemplo. De hecho, en esta mañana quisiera que aprendamos del ejemplo de la iglesia primitiva. El libro de Hechos nos va a narrar, nos va a contar cómo la iglesia primitiva se mueve poderosamente y a través del mensaje del Evangelio lleva a afectar significativamente comunidades completas con el mensaje de Jesús, pero también a través de una evidente convivencia llena de gracia y llena de amor. Nosotros podemos aprender mucho acerca de lo que la Biblia enseña debe ser la iglesia local. Por supuesto, Dios quiere que lo aprendamos de su palabra, pero podemos ver en el ejemplo de la iglesia primitiva cómo vivir en lo práctico estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Así que vamos a eso en esta mañana. Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el 47, nos dice lo siguiente. Leemos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Simplemente para poner en contexto o un poco en el contexto lo que estamos leyendo. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando a través del 1 Corintios capítulo 15 la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, enseñanza que Pablo dejó para la iglesia en Corinto. Y bueno, si leemos la narración de los evangelios, nos damos cuenta que después de la vida del Señor Jesucristo, y también en 1 Corintios 15 se menciona, Jesús compartió después de este tiempo con un grupo de personas, de hecho con muchas personas, hasta que llegó el momento de la ascensión. Si nosotros leemos Hechos capítulo 1, nos vamos a encontrar que empieza con el mandamiento de Jesús de ser testigos. Luego de esto sucede la ascensión. Después de esto se narra la elección del sucesor de Judas. Judas había traicionado al Señor Jesucristo, dejó de ser parte de los discípulos del Señor Jesús. Posteriormente Judas muere y bueno, en este momento en la narración los discípulos ahora escogen al sucesor de Judas, y cuando llegamos al capítulo 2 sucede el cumplimiento de la promesa de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Jesús le había prometido a los discípulos que iba a venir el Consolador, el que les iba a recordar todas las cosas que Él les había enseñado. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. De hecho, Jesús decía, les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque está hablando de que después de que Él se fuese, iba a venir el Espíritu Santo. Así que Hechos capítulo 2, los primeros versículos, habla acerca del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Usted lo puede ver, es lo que se conoce como la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, es una reseña de lo que pasó en los creyentes y con los creyentes luego del Pentecostés. Porque como iglesia, los creyentes estaban experimentando una comunión jamás antes vista. Y vamos a ver en este pasaje algunas características, algunos propósitos comunes en la iglesia primitiva que los llevaron a vivir en unidad. Nosotros como iglesia vamos a hablar mucho acerca de la unidad, vamos a hablar mucho acerca de que debemos ser la iglesia de Dios, de que debemos reflejar a Cristo. Bueno, del ejemplo de la iglesia primitiva vamos a aprender. Pero antes de entrar directamente al aprendizaje de estas características, quiero comenzar leyendo las primeras dos palabras de Hechos capítulo 2, versículos 42, porque le van a dar sentido a lo que ahora vamos a ver. Hechos 2, versículo 42 nos dice lo siguiente: y perseveraban. El versículo 41 nos está diciendo que hay personas que han recibido el mensaje, que se han bautizado. Nos dice que se añade mucha gente a la iglesia, y no está hablando de la iglesia como un templo al cual asistir, sino al grupo de creyentes. Se añadían creyentes a la iglesia y dice que ellos perseveraban. Y esto es lo que vamos a aprender esta mañana, el ejemplo de perseverancia de ellos en determinadas cosas. Pero ¿qué es perseverar? Perseverar es ser fiel, es ser firme, es ser decidido y también es ser puesto en acción. Así que vamos a ver 4 cosas en las que la iglesia primitiva eran fieles, pero también eran firmes, ¿no? Constantes. Eran decididos en estas cosas que vamos a ver, pero también ellos ponían en acción estas cosas. Es decir, no solamente era una iglesia teórica, sino era una iglesia activa. Algo que el Señor quiere de su iglesia es que sea una iglesia activa. Así que vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva, y yo quiero proponerle en esta mañana 4 cosas en las que la iglesia primitiva
es ejemplo para nosotros en este tiempo también. Pero antes de comenzar, vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu gracia, por tu misericordia sobre nuestra vida. Señor, te alabamos porque tú nos proteges, nos guardas y aún, Señor, en dificultades, tú estás con nosotros. Oramos, Dios, porque tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, cumpla su propósito para nosotros en esta mañana, para instruirnos, pero también, Dios, para mostrarnos qué hacer, Padre Santo, como hijos tuyos, como iglesia en este tiempo. Gracias por esa oportunidad de compartir, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo este tiempo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver 4 ejemplos en los que la iglesia primitiva perseveraba. Número 1, todos los vamos a sacar de la porción que hemos leído. Empezamos con Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, eran las enseñanzas de Jesús. De esas enseñanzas están hablando. Los apóstoles les enseñaban lo que ellos habían aprendido de Jesús. Todas las enseñanzas que podemos encontrarnos en los evangelios, que los discípulos habían recibido, ellos las compartían con los nuevos creyentes, con la iglesia, y eran fieles a estas enseñanzas, eran firmes en esas enseñanzas, pero también eran decididos a poner en acción esas enseñanzas. Enseñanzas como, por ejemplo, el partimiento del pan. Más abajo va a hablar acerca de eso, va a hablar y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto es la enseñanza de Jesús. Podríamos decir que perseveraban en las ordenanzas, porque también el versículo 41 nos dice que eran bautizados, pero perseveraban, eran constantes, firmes, decididos en poner en acción las enseñanzas de Jesús. Principalmente vamos a ver en la iglesia primitiva un énfasis en la gran comisión. Esto, por supuesto, era una enseñanza de Jesús. Ellos recibían la enseñanza, se mantenían firmes, se mantenían fieles, pero también estaban decididamente puestos en acción. No era una perseverancia pasiva, sino era una perseverancia en acción. Eran creyentes. El versículo 41 nos va a decir que ellos recibieron su palabra y fueron bautizados, así que eran creyentes, eran personas que habían experimentado la salvación. Para poder desarrollar algunas características que el Espíritu Santo produce en el creyente, se necesita ser creyente. El Espíritu Santo no va a producir en la vida de alguien que no ha recibido el Evangelio fruto espiritual. Entonces eran creyentes, ellos habían experimentado la salvación y, por supuesto, para poder perseverar en la doctrina de los apóstoles significa de forma implícita que la iglesia, que los creyentes buscaban crecer espiritualmente. Y esto es algo que Dios nos muestra en su palabra, nos muestra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los creyentes nacidos del Espíritu Santo, los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, buscan crecer espiritualmente, reciben el Evangelio y sobre este Evangelio buscan crecer espiritualmente. De hecho, 1 Pedro nos dice de esta necesidad que debemos tener como un bebé recién nacido busca alimentarse, también el creyente debe buscar crecer espiritualmente, debe buscar ser alimentado por la palabra de Dios. Habla, por supuesto, de que ellos aprovechaban todas las oportunidades que tenían, y en un ratito vamos a ver cuántas oportunidades quizá tenían, pero tenían muchas oportunidades y aprovechaban esas oportunidades para ser edificados, para aprender estas enseñanzas. Pero vamos a ver en los evangelios, no vamos a hablar de los escritos de Pablo, vamos a ver en los escritos de Pablo, no los vamos a ver todos, pero que ese crecimiento de la iglesia, en algún momento el creyente debe entender
que implican una responsabilidad también para con otros creyentes. Uno busca crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento, aprendiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, pero también tiene una responsabilidad con otros creyentes, una responsabilidad de edificación mutua. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro, ¿no?, de la iglesia, cada parte de un cuerpo, se desenvuelve y hace su parte para que todo el cuerpo pueda desarrollarse y crecer. Esto sucede en el organismo, en el ser humano, de forma natural. Es todo el cuerpo trabajando para que pueda crecer. De hecho, cuando un niño no crece, o de repente una parte de su cuerpo no crece en forma coordinada con el resto del cuerpo, uno entiende que algo está pasando, algo está mal. Bueno, lo que está diciendo es que en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, también todos deben hacer su parte para que todos crezcan. Esta edificación, este aprendizaje de las enseñanzas debe suceder también en una dinámica donde otros estamos enseñándonos unos a otros. Tenemos una responsabilidad. Lo que quiero enfatizar es que en este proceso de crecimiento también ayudamos a crecer a otros. No se trata solo de que nosotros crezcamos, se trata de que otros crezcan también y que nos ayudemos en eso. Entonces, la primera cosa que vemos, el primer ejemplo, es que ellos perseveraban, eran fieles, constantes, decididamente activos en la doctrina de los apóstoles, en aprender y en poner en práctica la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Y lo segundo que quiero que veamos es que ellos perseveraban, eran firmes, fieles, decididos y activos en la comunión. El versículo 42, así que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La comunión es compañerismo, la comunión es interacción. No puede haber comunión si es que no hay interacción. En ese tiempo se nos ha hecho un poco o mucho más difícil el tema de la interacción. Por ejemplo, ahora estamos escuchando este mensaje y participando de un tiempo de alabanzas, pero nuestra interacción es muy limitada. No es lo mismo que yo estuviese en este momento en el templo y ustedes sentados también delante mío en el templo. Yo podría interactuar con ustedes, podría mirarlos a los ojos, hacer ciertos gestos, notar algunas reacciones y interactuar con ustedes. Esto no se puede hacer, y menos aún, por supuesto, el tema de poder compartir, de poder tener compañerismo. Es difícil tener compañerismo ahora, pero no puede haber compañerismo, no puede haber comunión si es que no hay interacción. Si queremos aprender de la iglesia primitiva que tenía comunión, tenemos que interactuar unos con otros. La comunión es este espacio donde se tienen asuntos, intereses, actividades y creencias en común. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía intereses, actividades y, por supuesto, creencias en común, pero era una iglesia que este compañerismo, esta interacción era algo que ellos disfrutaban. La iglesia primitiva disfrutaba el tiempo juntos. Ellos experimentaban la vida cotidiana, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que ellos, perseverando unánimes cada día en el templo, tenían la oportunidad de reunirse en el templo cada día. Ahora, quiero hacer una aclaración. No es que la iglesia, los creyentes, construyeron un templo cristiano. No. Tenemos que recordar que los primeros creyentes, en su mayoría, eran judíos que se habían convertido al cristianismo y tenían esta oportunidad y este hábito y esta posibilidad de congregar en el templo. Pero ¿cuándo congregaban en el templo? Cuando tenían oportunidad, todos los días. Y cada que tenían oportunidad, todos los días, congregaban al templo, disfrutaban el templo. A veces recuerdo cuántas veces en mi vida personal, sobre todo en mi adolescencia y quizá en algunos momentos de mi juventud temprana, no aprovechaba las oportunidades que tenía para ir al templo.
quizá ponía excusas o quizá prefería hacer otras cosas y no aprovechaba las oportunidades que tenía de ir al templo. Ciertamente a veces me sentía desconectado de lo que estaba pasando en la iglesia. De hecho, hubo un tiempo en el que no asistía al grupo de adolescentes, no porque no quisiera necesariamente, sino porque estaba sirviendo en otro lugar, pero sí era consciente de que esa desconexión del grupo de adolescentes hacía que yo no pudiese experimentar comunión con ellos, porque de pronto estaban hablando de cosas que ellos habían experimentado y yo no. Y en algún momento llegué a sentirme como si no fuese mi lugar, como si no tuviese un espacio en esta reunión, como si fuese ajeno. Y era porque no estaba teniendo comunión. Y eso es algo que ahora me doy cuenta, en algunos momentos estaba sirviendo a Dios en otro lugar, pero en otros elegía más bien no participar, desaprovechaba esas oportunidades. Ellos experimentaban la vida cotidiana, no se reunían una vez a la semana. Si tenían oportunidad de reunirse toda la semana se reunían. En el templo dice, pero también en sus casas. El versículo 46 dice, y partiendo el pan en sus casas. La iglesia se juntaba en las casas para compartir. De hecho, en los escritos de Pablo vamos a encontrar muchas veces o algunas veces que él envía saludos a la iglesia que está en su casa y menciona a algunas personas porque la iglesia, los creyentes se reúnen en una casa. La iglesia son las personas. La iglesia no es el templo. Nosotros estamos acostumbrados a decir vamos a la iglesia cuando lo que queremos decir es vamos al templo o vamos al local donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia son las personas y la iglesia se reunía también en las casas. Y podemos ver cuál era el resultado, la actitud que ellos tenían. Termina diciendo el versículo que ellos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Pero no solamente pasaban tiempos gratos y disfrutaban el tiempo juntos, también encontramos en el mismo libro de Hechos que pasaban y compartían momentos de dificultad. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Qué había pasado con estos creyentes? Habían padecido. Y el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que tenemos que también compartían tiempos como dice el texto aquí, tiempos de padecimiento. Eran creyentes que sufrían por su fe, pero sufrían juntos por su fe. Y vamos a ver en el texto ahora, también en breve, que ellos tenían una relación tan cercana como familia que no los dejaba ser ajenos también a las necesidades de otros. Compartían tiempos de alegría, pero también compartían las necesidades. Por eso es que lo tercero que quiero decirle, o que aprendemos de esta iglesia, es que compartían lo poco, pero también compartían lo mucho. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, hasta el 46 vamos a leer. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, comunión. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían lo poco. Compartían, por ejemplo, el pan. Esto era algo que podían hacer, quizá no eran banquetes, pero compartían el pan. Podían tener este tiempo de compartir juntos, compartían lo poco. Pero esta era una iglesia solidaria. Vamos a ir a Hechos capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 32. Note lo que dice una característica de la iglesia primitiva, una característica que yo anhelo para mi vida personal, que anhelo para nuestra iglesia local. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido. Era una iglesia solidaria. Cuando veían a alguien con necesidad, los que tenían los medios para hacerlo ayudaban para aliviar las necesidades de los que no tenían. Era una iglesia solidaria, era una iglesia generosa. El versículo 45 del capítulo 2, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los hermanos valoraban más el bienestar de los hermanos que las posesiones que ellos tenían, que las ponían incluso para satisfacer las necesidades que tenían otros. No estamos hablando de caprichos, estamos hablando de necesidades. De esto quiero dar gracias a Dios, porque en este tiempo en el que ha habido tanta necesidad, quizá no... En nuestras limitaciones hay muchas cosas que no podemos hacer, que nos gustaría hacer, pero tengo que dar testimonio, no me puedo quedar callado de que he visto en este tiempo que cuando alguien de nuestra iglesia ha padecido de alguna necesidad por causa del COVID, y estamos hablando de necesidades urgentes, porque quizás hay muchos a los que no hemos podido llegar por diferentes maneras, pero cuando se ha hecho evidente la necesidad de alguien, muchos hermanos de nuestra iglesia han sido generosos, han estado dispuestos a dar para cubrir las necesidades de otros, y me gozo en eso, porque es Dios a través de esta iglesia proveyendo para las necesidades de otras personas. Y esto es justamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es una forma en la que podemos ver que el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Y esto es algo en lo que debemos perseverar, en lo que debemos ser constantes, y en lo que seguimos invitando a todos los que nos están escuchando a participar también de las necesidades de otros. Es muy interesante porque en este tiempo y muchas veces de forma presencial también, algunas personas me han pedido: pastor, por favor, o José, por favor, pon esta ofrenda por parte mía, ¿no? Y a mí me toca anotar la cantidad porque tengo que ser preciso con lo que se me encarga, pero muchas veces o algunas veces he recibido ofrendas de 2 soles, ofrendas de 10 soles, y no nos confundamos. Si les comparto esto es porque la generosidad no tiene que ver con la cantidad de lo que uno da, sino de lo que uno puede dar conforme a lo que Dios le ha provisto. Yo no sé cuántos de entre nosotros en ese tiempo habrán sido como la viuda que puso las 2 blancas y Jesús exaltó su corazón porque dio de todo lo que tenía. Pero gracias a Dios porque nos ha bendecido con el testimonio de hermanos muy generosos, de creyentes muy generosos, y queremos animarlos como iglesia a seguir perseverando en estas cosas. Muy bien, la cuarta cosa que quiero compartir y con las que perseveraba la iglesia primitiva era en la oración, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la oración. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una mesa con un grupo de personas. De hecho, en el grupo de personas había por lo menos 6 países representados de Latinoamérica, y bueno, se me ocurrió preguntar cuál es el culto al que menos asisten en sus iglesias, cuál es la reunión de la iglesia local o de sus iglesias locales en el que menos gente va, ¿no? Y ciertamente todos coincidimos que la reunión a la que menos gente asiste en 6 países, o no, en 6 iglesias de 6 diferentes países, es a la reunión de oración. Creo que como iglesias en general, o como creyentes en general, esto quizás es algo en lo que hemos perseverado poco. Y estoy hablando de la oración comunitaria, de la oración de creyentes unidos para orar. No voy a desmerecer, o sea, no voy a obviar
que quizá hay horarios, hay circunstancias, hay distancias, hay cosas que hacen difícil o imposible para algunos que puedan participar. Pero lo que me refiero es del desdén, de la poca importancia que se le da a la oración comunitaria, muy contrario a lo que encontramos en la iglesia primitiva, una iglesia que por supuesto también se reunía a adorar. El versículo 47 comienza diciendo, alabando a Dios. Era una iglesia que alababa a Dios, pero era una iglesia que era dependiente de Cristo y del Espíritu Santo a través de la oración. Vamos a leer Hechos capítulo 4, voy a leer desde el versículo 23, ya con esto estamos casi terminando. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Estamos hablando de una oración comunitaria. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a saltarnos esta oración al versículo 30. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración de estos creyentes fue para que pudiesen hablar con denuedo la palabra de Dios. Y la respuesta a su oración fue que, llenos del Espíritu Santo, es decir, guiados por el Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Se esforzaron por hablar la palabra de Dios. Así que encontramos que la iglesia primitiva era una iglesia que dependía de Cristo y del Espíritu Santo a través de la oración para hacer su obra, la obra que Dios les había encomendado. La semana pasada hacía referencia a algunas peticiones que a veces recibimos en la reunión de oración y me doy cuenta también que a través de este pasaje que no muchas veces se suele pedir porque el Señor obre en nosotros para que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Oramos mucho para que Dios supla nuestras necesidades, sane nuestras enfermedades y hermanos, amén, Dios nos pide que oremos por esas cosas, pero el ejemplo de la iglesia primitiva es una iglesia que oraba para que el Señor obre en ellos y guiados por el Espíritu Santo hablen la palabra de Dios. Estamos orando para que Dios obre en nosotros, para hacer su obra, para predicar su palabra. Era una iglesia que oraba y que el Señor obraba a través de ellos. A través de todas estas cosas, a través de la oración, el Señor obraba milagros. Hechos capítulo 2 habla acerca de eso. Voy a leer un pasaje más, Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo estaba en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una iglesia que por supuesto en oración esperaba del Señor que obrase de forma sobrenatural en respuesta a sus oraciones. Y la unidad en el Espíritu era respaldada por el poder del Espíritu Santo que obraba a través de ellos. La obra del Espíritu Santo era en esta iglesia primitiva o en la iglesia primitiva, en los creyentes de la iglesia primitiva, era respaldada por el poder del Espíritu Santo que obraba a través de ellos. Así que nos encontramos, hermanos, en un momento difícil y con esto concluyo. Estamos en un tiempo complicado en el que nosotros tenemos que orar mucho y en sabiduría procurar seguir viviendo estas mismas características que el Señor ha dejado para nosotros como iglesia. Pero la iglesia primitiva es un gran ejemplo. Nosotros podemos aprender de los ejemplos. La iglesia primitiva es un gran ejemplo de constancia, un gran ejemplo de sostenibilidad para la iglesia de hoy. Es muy difícil encontrar otro escenario más complejo para sacar adelante la tarea de la iglesia
como fue la iglesia del primer siglo. Por supuesto, ellos no tuvieron una pandemia, pero eran perseguidos por causa de su fe. Así que es muy difícil encontrar otro escenario más complejo para sacar adelante la tarea que Dios le ha encomendado a la iglesia. Y la iglesia primitiva cumplió con su tarea. Todo estaba en su contra y lo lograron. Queridos hermanos, vivir estas características es difícil en este contexto, pero en el poder del Espíritu Santo podemos perseverar en el aprendizaje de las enseñanzas, pero también ser activos en poner por obra. Podemos, por supuesto, también perseverar en la comunión unos con otros, en el hacer el esfuerzo necesario para poder interactuar. Podemos seguir perseverando en compartir lo poco, en compartir lo mucho, en ser una iglesia generosa, y podemos perseverar también en la oración. Hay muchas cosas en contra, pero el Espíritu Santo, que obró en la iglesia primitiva, mora también en la iglesia y en los creyentes ahora para seguir cumpliendo nuestra labor. Así que sigamos adelante con la obra que el Señor nos ha encomendado. Oramos para terminar. Señor, una vez más te damos gracias porque el poder del Espíritu Santo reposa, Señor, en cada uno de tus hijos, para que podamos perseverar, Señor, en las enseñanzas de Jesús, para que podamos vivir, Señor, obedeciendo tus mandatos aún en este tiempo difícil, Padre Santo. Ayúdanos a ser una iglesia que persevera en la enseñanza, que aprovechemos todas las oportunidades de aprendizaje, Señor, a través de las reuniones de la iglesia, que seamos una iglesia que también está ocupada en la edificación de otros, que más creyentes puedan sumarse como discipuladores, Señor, en este tiempo, no solamente que reciban, sino también que enseñen. Oramos, Dios, para que seamos una iglesia fortalecida en la comunión, que aprovechemos las oportunidades para interactuar unos con otros, que seamos, Señor, creyentes que hagamos el esfuerzo, Señor, que demanda en este tiempo también. Oramos para que nos concedas el privilegio de seguir siendo constantes en la generosidad, dando, Señor, para las necesidades de otros, atentos y solidarios con las necesidades de otros, pero también, Señor, oramos para que hagas de nosotros una iglesia que dependa de ti, que dependa del Espíritu Santo a través de la oración, que puedas obrar maravillosa y sobrenaturalmente, Señor, a través de nuestra iglesia local, como respuesta, Señor, a las oraciones a las que tú, Señor, nos mandas a ser constantes y perseverantes. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos que nos ven, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar atentos en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Entre nosotros, cuán alto monte valle escalar, un desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Y en mi
tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran